Buenas, ¿cómo va? Bueno, en este video corto, siempre digo que va a ser corto, después termino hablando 2 horas. Bueno, intentaré que este sea corto. En este video corto vamos a ver cómo se hacen formularios para cargar información en una aplicación web y cómo se maneja la navegación entre componentes. Vamos a hacer una aplicación súper simple de ejemplo. Es una aplicación en la que hay grupos de estudio y estudiantes. Y en algún momento el grupo de estudio podrá calcular el promedio de edad de sus estudiantes. Por ahora la interfaz interactiva tiene dos componentes. Un componente que lista los estudiantes que han sido cargados hasta ahora, y cuando los nombres de los estudiantes son links, anclas, y cuando hago clic en el nombre de un estudiante puedo editarlo. La aplicación funciona algo así. Cuando inicio no hay nada en la lista, hay un botón Add. Si agrego me lleva al formulario de edición. Ingreso los datos, oprimo guardar. Si doy Add de nuevo y digo cancelar no pasa nada. Si hago clic en el link, pongo editar y puedo cambiar. Si hago clic en el link, puedo volver a cambiar. Y si hago cancelar, no se edita. Esa es la funcionalidad de nuestra aplicación de ejemplo. ¿Qué pinceles vamos a utilizar? ¿Se acuerdan que Seaside, cuando quiere que mi componente se pinte, le manda el mensaje render content on con un canvas como parámetro? Canvas es lienzo. Al canvas le envío mensaje para pedirle los pinceles con los que voy a pintar. Los pinceles con los que vamos a pintar son unordered list, que corresponde al tag UL de HTML, list item, que se pone dentro del UL y corresponde a un ítem de la lista, anchor para los links, paragraph para los párrafos, form, text input y button y labels para armar los formularios. Bueno, les cuento cuál es la correspondencia entre elementos de Seaside o pinceles y tags de HTML, simplemente para que puedan hacer la conexión si les interesa, pero no es que vamos a escribir HTML en ningún momento. Bueno, un poquito sobre formularios en general en la web. En la web, cuando se nos presenta una carga de información, por lo general, eso se hizo con un formulario, un elemento particular, un tag particular que tiene el HTML. El browser nos muestra el formulario, en el que va a haber campos de texto, áreas de texto, botones desplegables, listas con selección simple, selección múltiple y botones. Cuando oprimimos cualquiera de los botones, por lo general va a haber un cancelar y un guardar, o un aceptar y un cancelar. Cuando oprimimos alguno de los botones, el navegador empaqueta todo el formulario y lo envía al servidor que lo procesa. En el caso de Seaside vamos a usar también formularios. Cuando definamos un formulario y agreguemos un input, le vamos a tener que decir cuál es el valor que tiene que mostrar el input cuando vaya al navegador y cómo va a guardar los valores nuevos ingresados por el usuario cuando el formulario llegue del navegador al servidor. Cuando el usuario aprieta alguno de los botones en el formulario, el navegador lo envía al servidor. Cuando llega al servidor de Seaside, lo que Seaside hace es guardar los valores que vinieron en los inputs, de la manera que yo los haya configurado, y después de eso ejecutar los callbacks de los botones. Otra cosa interesante es que mi formulario va a ser alguno de los elementos que dibuja el render content on de un componente. Ese componente va a tener variables de instancia. En una variable de instancia, probablemente en una tenga al objeto, en este caso de la pantalla que se está mostrando es un usuario, un estudiante. Tiene en una variable de instancia el estudiante y además tiene variables de instancia adicionales para guardar temporalmente los valores actuales o modificados de los datos que está mostrando. Eso le sirve, dado que como tiene botón guardar y cancelar, si alguien oprime el botón guardar, el componente lo que hace es los datos que tienen las variables de instancia con los valores de los inputs, se los pasa enviando mensajes al objeto que modifica. Mientras que si uno oprime cancelar, el componente deja todo como estaba y no modifica al objeto que estaba editando.
Respecto a los inputs, van a ver que se van a encontrar entre ejemplos y código que les damos con dos formas de configurar un input en Seaside. El text input es un pincel, como el resto de los elementos de HTML, y le tengo que decir cómo va a obtener su valor y qué va a hacer cuando tenga que guardar su valor. El caso más explícito es el que utiliza with y callback. Al pincel de text input le digo callback, o sea, cuando tengas que guardar tus valores, el valor nuevo envíalo como parámetro al bloque, es un bloque con un parámetro, el del callback, new value, y con ese valor hago lo que quiera. En este caso del ejemplo, lo que hace el componente que configura este text input es enviarse a sí mismo el mensaje nueva edad con el nuevo valor, el valor que el usuario puso en el input field. El callback entonces es lo que le dice al input field, al text input, qué hacer con el nuevo valor que ingresó el usuario. Ahora, ¿qué valor muestra cuando el formulario va por primera vez para el usuario? Lo que envío en el with. En este caso es el componente se manda a sí mismo el mensaje new age y ese valor es lo que va al text input. La otra forma de configurar los text inputs es utilizando un selector, el nombre de un mensaje o de parte de un mensaje como uno de los parámetros. Entonces le digo, al text input le digo, vas a funcionar en el new name de self. Self en este caso el componente. ¿Qué va a hacer el text input? Bueno, cuando quiera saber qué valor mostrar, le va a mandar el mensaje new name a self. Y cuando quiera guardar el mensaje que vino del usuario, le va a mandar el mensaje new name 2 puntos, solo se da cuenta que tiene que agregar los puntos, con el nuevo valor como parámetro, a self. Bueno, y lo otro que vamos a tener que hacer es que cuando alguien haga clic en uno de los links, tenemos que llamar al otro componente. Nuestra aplicación, dijimos, va a tener dos componentes. Uno que muestra la lista de estudiantes y otro que edita o muestra los datos de un estudiante. Van a ser dos subclases de WA Component. Group Component y Student Component o Student Editor Component. Cuando un componente le quiere pasar control a otro, se envía a sí mismo el mensaje call con el otro componente como parámetro. El componente que recibe el mensaje call frena donde estaba y es reemplazado por el componente que venía como parámetro, que es el que se muestra al usuario. Cuando ese otro componente se manda a sí mismo el mensaje answer, que puede venir o no con parámetro, ese componente que se dijo a sí mismo answer se desactiva y retorna el control al que lo había llamado a él con call, que es el que se muestra al usuario en el browser. Ahora vamos a ver todo esto en un ejemplo concreto. Bueno, primero vamos a ver el modelo de objetos. Noten que ahora el paquete de mi aplicación lo tengo separado en dos tags o dos subpaquetes. Modelo, a lo que vamos a llamar a partir de ahora el modelo de dominio, el modelo de negocios de mi aplicación, y UI, interfaz de usuario, donde están los componentes. Esta separación la tenemos que empezar a fijar. Siempre separo el modelo de dominio de la interfaz. En el modelo tenemos dos clases. Grupo de estudio, que tiene una colección de estudiantes y un mensaje add student, y un mensaje promedio de edad, que no vamos a usar en esta aplicación, y el estudiante, que tiene nombre y edad. En la interfaz tenemos dos componentes. El componente que muestra el grupo de estudio y el componente que muestra el formulario de edición del alumno. Para grupo de estudio van a ver que tenemos organizados los métodos en inicialización, que se inicializa siempre invocando el initialize que hereda, y en grupo pone un grupo de estudio vacío. En callbacks tenemos el mensaje que se enviará cuando alguien oprima el botón agregar estudiante y el mensaje que se enviará cuando alguien navegue uno de los links que corresponden a los estudiantes, y en rendering tenemos el render content on. Veamos un poco el render content on. Bueno, vayamos de lo más fácil a lo más difícil. Primero, acá al final del render content on, al canvas le pedimos el pincel para pintar links. A ese link le ponemos como callback un envío de mensaje a self, nuevo estudiante, y
como contenido al link le ponemos un botón con el texto add, para que no quede el link solamente, sino que parezca botón. Esa fue la parte fácil. Ahora tendríamos que ver dentro de un rato qué hace este new student. Y la parte un poquito más compleja es la lista de mostrar la lista de usuarios. Bueno, lo primero que hacemos es al Canvas decirle, dame una lista ordenada. Noten que acá podría haber escrito Canvas, dame un pincel de lista ordenada y a ese pincel decirle tu contenido es. Pero van a notar que en muchos casos directamente utilizamos el mensaje que pide el pincel y le envía ya como parámetro el contenido al pincel. Entonces al Canvas le digo, dame el pincel de lista ordenada y después adentro lo que hago es al grupo, nuestro componente grupo de estudio tiene una variable de instancia para guardar el grupo, recuerden eso. Al grupo le pido los estudiantes, recorro la colección de estudiantes y por cada estudiante al Canvas le digo, dame el pincel de ítem de lista con, y acá pinto el ítem de la lista. Esto lo podría haber hecho así directamente. ¿Y qué pinto como ítem de la lista? Bueno, pido el pincel de ancla, como texto al pincel de ancla le digo contenido, el nombre del alumno, y cuando alguien oprima el ancla es el link, lo que voy a hacer es self edit each. Self es el componente, edit dos puntos es un método que está entre los callbacks, ahora lo vamos a ver. Each es el estudiante del do. Yo hice group students do y por cada estudiante ejecuto este bloque. Quiere decir que voy a tener un bloque de callback vinculado a cada ancla. Voy a tener tantos anclas en la página como alumnos tenía y tantos bloques de callbacks como alumnos tenía, cada uno vinculado a su alumno. Por eso arrancamos esta serie de clases mirando bloques y clausuras, porque se usa mucho bloques en este framework. Bueno, y veamos esos dos callbacks que teníamos. New student, o vamos a edit primero. Edit lo que hace es, crea una instancia de nuestro otro componente, student editor component, lo configura con el estudiante que vino como parámetro, al que habíamos cliqueado, y este componente se dice a sí mismo llamar al otro. En ese momento este componente se va a desactivar, se va a activar el otro y se va a mostrar al usuario. ¿Qué hace new student? Algo parecido. Crea una instancia de student editor, pero le pasa un student new como parámetro. Llama al editor, este componente, study group component, se queda bloqueado acá, se activa el otro componente, muestra el formulario. Cuando el otro componente termina y dice self answer, la ejecución sigue acá en esta línea, y entonces este componente, que es el que había llamado al otro, se pregunta, editor que había creado, tu estudiante, si no es nulo, entonces lo agrego a la lista lo agrego a los estudiantes del grupo.